fuerzas. Damos gracias al Señor por su presencia. Oh Dios, Abraham dijo, yo no veo si tu presencia no va conmigo. Y nosotros decimos lo mismo. Nos abonamos de esas palabras, porque sabemos que solo con su presencia podemos vencer. Amén. Quiero compartirles los detalles que el Señor ha puesto en mi corazón. En inglés dicen piggyback. Piggyback es cuando uno toma lo que otra persona dice y uno pues añade a lo que esa persona dice. Y el domingo pasado el pastor tocó un poquito de este tema y yo quisiera pues abundar un poquito más en el tema. Y esto tiene de las decisiones como creyentes. Había de tomar decisiones, sí, que nos vamos a poner, que vamos a comer, a donde vamos, hacemos decisiones sobre cosas triviales, pero también hacemos decisiones sobre cosas importantes y trascendentales. Sí, es parte de nuestra naturaleza como humanos. Y hoy vamos a ver la vida de varios hombres de Dios que tomaron decisiones en temor a Dios. Amén. Así que les voy a dirigir primero que nada al libro de Josué. Josué, todos conocemos a Josué, fue el sucesor de Moisés. Le concedió el Señor el privilegio y la honra a Josué de guiar al pueblo dentro de la tierra prometida y conquistar los bienes que había para entregársela al pueblo de Israel como Dios se lo había prometido. Y él fue uno de estos cielos que se encontró en muchas necesidades difíciles en su vida por la posición que ocupaba, los que están en la iglesia, los que ocupan altos puestos en el gobierno, en la iglesia, siempre tienen decisiones bien difíciles que tomar porque no solo se toman en cuenta a ellos, sino toman en cuenta al pueblo al cual le sirven. Así que vamos a ver en Josué 24, que me acompaña allí, este hombre, ya casi en las postrimerías de su vida, ya casi en las postrimerías de lo que podemos llamar su ministerio, su encomienda, su tarea, su labor, su trabajo. Se encontró con un pueblo que en muchas ocasiones había fallado a Dios. En este capítulo él hace un recuento de todo lo que ellos atravesaron, comenzando con Abraham, luego Isaac, luego Jacob, cuando estuvieron en Egipto con Moisés, y luego cuando salieron de Egipto y todo lo que allí aconteció. Y les dice en el verso 14, voy a leer el 14 y el 15 del capítulo 24, les dice lo siguiente: ahora pues, temed a Jehová y servidle con integridad y en verdad, y quitad de entre vosotros los dioses a los cuales sirvieron vuestros padres al otro lado del río y en Egipto, y servid a Jehová. A mí me encanta ver los verbos, y lo he mencionado antes cuando he tenido la oportunidad de ministrar en la predicación. Siempre me gusta fijarme en los verbos en las escrituras porque los verbos indican quién hace qué. En este caso, él les dice al pueblo, temer a Jehová. O sea que es una decisión ¿de quién? ¿De él o del pueblo? Del pueblo. Y les dice, servir a Jehová. Decisión del pueblo, de cada individuo del pueblo, esa es su decisión. Y sigue diciendo en el 15, y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Y termina tomando su decisión propia y declarando lo que muchos repetimos después de él. Es uno de esos versos que memorizamos. Y les dice cuál es su decisión. Yo y mi casa
serviremos a Jehová. Lo que está diciendo es, esa es mi decisión, servir a Jehová, temerle, obedecerle, hacer lo que el Señor me ha encomendado. Su decisión era firme, de que aunque todos los demás decidiesen tornar atrás, tornar su espalda a Dios, volverse a los ídolos, él no lo haría. Él se mantendría en Dios. Amén. Vamos a ver otro caso en la Biblia. En esta ocasión pasamos al libro de Daniel y tenemos a 3 jóvenes. Esta historia la conocemos muy bien, ¿cierto? 3 jóvenes. Usted me puede hasta decir sus nombres. Sadrach, Medrach y Abednego, ¿sí? Pues la historia de estos 3 jóvenes, disculpen, era que ellos estaban en tierras de cautiverio. Y como dicen por ahí, en Puerto Rico dicen que donde fueres, haz lo que vieres. Sobre todo si eres forastero y vienes a ese pueblo, se supone que uno se acomode a lo que se hace allí. Pero estos 3 entendieron que había unos principios que ellos tenían que guardar y que no importaba la exigencia de la nación donde habitaban, ellos iban a ser fieles a Dios. Así que se esperaba que ellos adorasen la estatua del rey Nabucodonosor y que si no lo hacían, serían devorados por el fuego en el horno de fuego, que dice la Biblia que era no sé qué cuántas veces más caliente. Sí, dice la Biblia que aún los soldados que los arrojaron se quemaron. Así de caliente estaba ese horno de fuego. Pero su decisión fue firme de obedecer al Señor y fue declarado de la siguiente manera. Daniel, capítulo 3, versículos 16 y 17 y 18. Nuevamente lo repito, capítulo 3 del libro de Daniel, versículos 16 al 18. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo: no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Su actitud tal vez le pareció retante al rey, ¿cierto? Pero a veces como siervos de Dios tenemos que asumir esas actitudes de firmeza sobre lo que creemos, lo que predicamos y enseñamos por amor al Señor. Dice el 17: he aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ay, ay, ay. Declaró sobre sí mismos la sentencia de muerte, ¿cierto? ¿Qué hizo el rey Nabucodonosor? Se airó. Ahí fue cuando dijo: 7 veces más enciendan ese horno. Y entraron ellos al horno. Todos sabemos lo que ocurrió, ¿cierto? Dice: Nabucodonosor se acercó, esto en el 26, a la puerta del horno de fuego ardiendo y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo. Antes de eso le dice: he aquí yo veo 4 varones sueltos que se pasean en medio del fuego sin sufrir ningún daño, y el aspecto del cuarto es semejante a hijo de los dioses. Y luego entonces les dice que vengan, que salgan del horno de fuego. Yo no sé usted, pero eso es casi como una escena en una película donde el bueno obtiene una victoria y usted le aplaude. ¿No cree que es acaso momento de aplaudirle al Señor porque salvó a Sadrach, Mesach
Abednego, y estuvo allí en medio del fuego con ellos. Amén. Ahora vamos a ver un tercer caso. En ese mismo libro de Daniel, otro joven que también llegó junto a esos 3 jóvenes a esta ciudad como parte del pueblo que estaba en cautividad. Y reinaba el rey Darío. Y él había decidido constituir un reinado que consistía de 120 sátrapas y sobre ellos 3 gobernadores, entre quienes se encontraba Daniel, traído en cautiverio desde Israel. Y él había demostrado un alto sentido de integridad, por eso lo escogieron. A tal punto que el rey le tenía preferencia. Porque cuando uno tiene una persona que es íntegra, que es fiel, con la cual uno puede contar con ella, con él, continuamente, ¿a quién uno llama? A esa persona, ¿cierto? Así que el rey, en cierta manera, delegó unas responsabilidades mayores sobre Daniel, porque sabía que Daniel las iba a llevar a cabo. Y se destacó no solamente por su integridad, sus méritos, su carácter, lo destacaron. Los demás sátrapas se pusieron celosos. Y dice la Biblia en Daniel 6:4 de la siguiente manera: entonces los gobernadores y sátrapas, mire lo que hicieron, buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Mas mire lo que dice la segunda parte del verso: no podían hallar ocasión alguna o falta, porque él era fiel. Y ningún vicio ni falta fue hallado en él. Amén. Qué lindo, ¿verdad? Como no pudieron acusarle de cosa alguna, convencieron al rey de promulgar un edicto real, que decía que en los siguientes 30 días, el que fuese hallado orando a otro Dios, se le echaría en el foso de los leones. Y vamos a ver qué hizo Daniel con este edicto. Vamos a hacer capítulo 6, verso 10. Capítulo 6 de Daniel, verso 10. Y dice: cuando Daniel supo que el edicto había sido firmado, entró en su casa y abiertas las ventanas de su cámara que daban hacia Jerusalén, se arrodillaba 3 veces al día y oraba y daba gracias delante de su Dios, como lo solía hacer antes. Él consideró lo que estaban promulgando y pensó: no puedo ser amedrentado por ello. Yo le soy fiel a Dios y Dios determinará qué ocurre con nosotros. Amén. Aleluya, me encanta este verso. Pero miren lo que ocurrió después de él haber dicho y hecho tal cosa. Los hombres fueron donde el rey. Rey, ¿usted no había promulgado un edicto que decía de tal manera? Y mire, ese joven Daniel lo está retando. Allí está orando 3 veces al día, con ventanas abiertas y todo. Yo me imagino a esos hombres allí dándole la queja al rey como niños pequeños, ¿verdad? Acusándolo. Y vamos a ver qué hizo el rey, comenzando desde el verso 14, en ese mismo capítulo 6. Y me encanta este relato bíblico de lo que ocurrió y de cómo Dios honró a un hombre que decidió honrarle a él. Dice así en el verso 16, en el 14. Cuando el rey oyó el asunto, le pesó en gran manera y resolvió librar a Daniel, y hasta la puesta del sol trabajó para librarle. Qué hermoso, ¿cierto? Que
Daniel había caído en gracia con el rey. Pero aquellos hombres rodearon al rey y le dijeron: sepas, oh rey, que es la ley de Media y de Persia que ningún edicto u ordenanza que el rey confirme puede ser abrogado. Entonces el rey mandó y trajeron a Daniel y le echaron en el foso de los leones. Y el rey dijo a Daniel: el Dios tuyo, a quien tú continuamente sirves, él te libre. Era más un deseo que una afirmación de parte del rey, porque su preocupación por ese varón de Dios era grande. Y fue traída una piedra y puesta sobre la puerta del foso, la cual selló el rey con su anillo y con el anillo de sus príncipes, para que el acuerdo acerca de Daniel no se alterase, no se atreviese ninguno a quererlo librar. Luego el rey se fue a su palacio y se acostó. Ayuno. O sea, ni comió, no podía. Ni instrumentos de música fueron traídos delante de él, y se le fue el sueño. El rey pues se levantó muy de mañana y fue apresuradamente al foso de los leones, y acercándose al foso, llamó tu Dios, a quien tú sirves continuamente, te ha librado. Me imagino el eco en la cueva allá abajo. Librado, en la escena. Yo me imagino que Daniel no estaba riendo de oreja a oreja mientras estaba. Yo me imagino que él consideró las paredes a su alrededor, todo lo que estaba aconteciendo, pero consideró que Dios es a los que le honran. Y desde allí respondió al rey: oh, hombre, mi envió su ángel, el cual cerró la boca para que no me hiciesen daño, porque fui hallado inocente delante de mi oh rey. No he hecho nada malo. El rey en gran manera causa de él, y mandó a sacar a Daniel del foso, y fue ninguna molestia en él, porque había quedado en su Dios. Amén. Le da gloria a Dios. La Biblia dice: los que confían en Jehová no serán avergonzados. Si tomamos decisiones confiadamente fiados, nos puede librar. Y como dijeron Sadrach, y si no, nos mantenemos firmes en decisión. Mire lo que siguió ocurriendo. Y dio orden el rey, y fueron traídos aquellos hombres, y fueron echados en el foso, ellos, sus hijos y sus mujeres, y aún no habían llegado al fondo del foso, leones poderados de ellos, y quebraron todos sus huesos. Qué horrible, qué terrible el destino del que no vive honrado. Entonces el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, y aquí comienza su carta: paz o sea multiplicada. Debía expuesta esta ordenanza, que en todo el dominio de mi reino todos tiemblen ante la presencia de Dios de Daniel,
porque Él es el Dios viviente y permanece por todos los siglos, y su reino no será jamás destruido, y su dominio durará el fin. Él salva y libra y hace semillas en el cielo y en la tierra. Él ha librado a Daniel del poder de los leones, y este Daniel prosperó durante el reinado de Darío y durante el reinado de Ciro el persa. Aleluya, aleluya. Sí, Señor. Cuando nosotros tomamos decisiones en Dios, los que nos rodean también son afectados positivamente y son bendecidos. Nuestra bendición se extiende a ellos. Por eso es que dice en el libro de Hechos: serás salvo tú y tu casa. Amén. Por un hombre o por una mujer que determina servir a Dios. Amén. Aleluya. Así que quiero remontarme, como les dije al principio, a las palabras de nuestro pastor de la predicación. Él dijo lo siguiente: el temor de Dios se mide por lo que escogemos, por las elecciones que hacemos y por las decisiones que esa elección no sea conveniencia nuestra o no sea contraria al creyente. Vamos a enfrentar muchas decisiones que son contrarias a nuestra naturaleza humana. Nos van a hacer temblar, nos van a hacer titubear, nos van a hacer dudar, pero nosotros tenemos firmes. ¿Sabe por qué? Mire lo que dice en el libro de Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Dice de la siguiente manera la palabra del Señor. Capítulo 1 de la segunda epístola de Timoteo. Mire por qué podemos mantenernos firmes. Dice allí: porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía. ¿Sí? Es que enfrentamos la oposición que amedrenta. ¿Por qué? Porque Él dice ahí que nos ha dado espíritu de poder, de amor y de dominio propio. ¿Sí? Ese espíritu nos ha dado el Señor. Tomo una decisión y me afirmo en esa decisión. Y como les decía antes, a veces hacemos yo desde el café. ¿Sabe cuántos años estuve sin tomar café? Por decisión propia. 25 años. Nadie me lo cree. ¿Que tú estuviste 25 años sin tomar café? Sí. Sí. Decidí durante 25 años que no iba a tomar café. No fue fácil. No fue fácil para mí, que tomaba 7 tazas de café al día aproximadamente. ¿Usted se imagina eso? Desayunaba el café, la merienda el café, el almuerzo el café, la merienda el café y en la noche el café. Los primeros días el dolor de cabeza me invadía, pero a diario. Era que en buen puertorriqueño me rajaba la cabeza. Y decidí dejarlo. 25 años. A los primeros meses no lo podía oler, mi esposo era el que lo colaba. Olía, casi flotaba en la nube, pero decidí no lo voy a tomar. Y eso es una decisión trivial. ¿En qué pudo haber cambiado eso? Jesús dijo: no es lo que entra al cuerpo, es lo que sale del corazón lo que hace daño. Así que yo tengo que aprender a tomar decisiones trascendentales en Dios. De tomar decisiones triviales, tales como qué comer para estar más saludables, o como finanzas. Ahí
ese verso, que nosotros somos capaces de tomar de Dios, que son trascendentales, tales como honrar los niños y obedecer a Dios en este mundo, donde mucho nos es contrario y enfrentamos a diario de oposición. Como maestra, me en unas disyuntivas terribles, porque conozco la palabra, le sirvo al Señor, quiero poder proclamar a viva voz quién es mi Rey, quién es mi Dios, lo que ha hecho por mí. Pero hay leyes que dicen, no puedes, no puedes. Pero ¿saben qué? Yo reté esas leyes. En mi salón de clase, mis estudiantes de 4º grado se sabían que yo que sabía. Bajábamos las escaleras cantándolos. Allí estaba yo cantando con ellos, bajando las escaleras. Yo decía, a mí no me importa, no me quieren, tal vez encuentran que por mis méritos sí puedo y debo trabajar en ese lugar, pero a veces nos encontramos en esas disyuntivas, sí, de con quién comparto el evangelio, pues sin temor, sin cobardía. Tenemos que compartir este evangelio, decirle a todos los hombres, Cristo te ama, de Dios, y sobre todo Cristo viene pronto. Mi oración es que mientras más podamos salvar, más salvemos. Mi oración por mi madre es, Señor, no permitas que dure 125 años. Solo va a cumplir. Altaneramente, pero las mentiras que creen, y nosotros amedrentados, tímidos, en cierta manera cobardes para compartir este evangelio. Pero ahí dice que Él nos da poder, amor, dominio propio. Por decisión nos sometemos a Dios, dice en Santiago 4:7. Por decisión, el creyente no peca, dice en 1 de Juan capítulo. Por decisión juzgamos justo obedecer a Dios antes que a los hombres, dice en Hechos 4:19. Por decisión permanecemos firmes en su senda, como declaró Job. Job, amado más que ninguno de nosotros, fue quitado todo lo que poseía, todo lo más preciado para la persona que son sus hijos, y luego le fue quitado su salud, pero sin embargo se mantuvo firme, honrando y sirviendo al Señor. Aleluya. Bendito Jesús. Un último pasaje que quiero compartir con ustedes, que me parece muy apropiado para esta ocasión. Capítulo 1 de la segunda de Pedro, versos 5 al 10. Amén. Si tenemos oposición, no quitamos, no voy a poner el rótulo en mi Cristo te ama y busca de Dios. Ay, no, porque me critican. Y no lo voy a quitar de mi puerta. Y voy a dejar de tocar la música para que no digan. Mi radio en el trabajo lo voy a bajar. Y solo lo escucharé con mis audífonos para que no digan. Pues cuando enfrentemos esas circunstancias de decisiones relevantes, es momento entonces de ser decisivo, de añadir y de no quitar. Mire lo que dijo Pedro en la epístola 2, versículo del capítulo 1.
Vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud. A la virtud, conocimiento. Al conocimiento, dominio propio. A la paciencia. A la paciencia, piedad. A la piedad, afecto fraternal. Y al afecto fraternal, amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado, este verso me asustó, la acción de sus antiguos pecados. Qué terrible, ¿verdad? Cuando no hacemos la voluntad de Dios es como que hemos olvidado que fuimos salvos por Él y que por tanto nos debemos a Él por toda la eternidad. Y dice en el 10, por lo cual, hermanos, tanto más hacer que firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Amén. ¿Cuántos quieren decidir por Cristo? El cántico que cantábamos que decía, he decidido ser. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Muchas veces le he mencionado, llevo 41 años sirviendo al Señor. Me convertí en el 1978, ¿van? 13 de junio del 1978. Ella preguntaba si quién recordaba el momento en que conoció a Jesús. Yo lo recuerdo. Recuerdo mi bautismo, 16 de julio del 1978. Y esa decisión fue firme. Enfrenté mucha oposición de parte de mi familia. Tuve familiares que prácticamente me desecharon, prácticamente me ignoraron. Pero yo me determiné, voy a servir a Dios porque lo que tengo en el Señor es muchísimo más hermoso, más grande, más glorioso, más poderoso que lo que tenía. Y sobre todo, esa paz, esa seguridad, esa confianza, esa esperanza de la salvación que inunda mi alma hasta el día de hoy. Y el fuego no se puede apagar. Amén. Que esa sea nuestra decisión por Cristo, por buscar de Dios, por servirle, por honrarle, por serle fiel. ¿Eso qué implica? Congregarnos fielmente, hacer todo lo que las Escrituras y hacerlo con alegría y beneplácito, porque todo lo que hacemos para el Señor lo hacemos con alegría y gozo. Amén. Amén. Pongámonos de pie y oremos al Señor. Bendito sea tu nombre. Gracias, Espíritu de Dios, por estos ejemplos de siervos tuyos que procuraron honrarte, servirte ante las adversidades más increíbles y horribles. En un foso, la oposición de todo un pueblo contra él, y sin embargo determinaron, voy a servir nuestra elección. Eso es lo que hemos escogido, Señor. Esa es nuestra decisión, y honrarte a ti porque tú eres de suprema alabanza, y me te de que tú puedas alcanzarnos nosotros, y porque tú, Señor, has perdonado todos nuestros pecados y nos has dado una vida nueva en ti. Por eso te decimos, he decidido servirte, he decidido honrarte, he decidido glorificar tu nombre con mis acciones, mis pensamientos, mis palabras, mis actitudes, mi conducta. He decidido servirte a ti, Jesús. En el nombre de Jesús te damos gracias.
Amén. Denle un aplauso fuerte a Dios. Aleluya.